Ahora nos concentraremos en los indicadores de actividad. Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. La rotación de activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. La rotación de activos totales se calcula como la división entre las ventas y los activos totales. Una rotación de 0,85 indica que la empresa recupera sus activos a través de las ventas 0,85 veces al año, o que por cada peso invertido en la empresa obtiene ventas equivalentes a 0,85 pesos. Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración, porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Sin embargo, la rotación del activo depende del tipo de sector al que pertenezca la empresa. Sectores intensivos en activos fijos presentan bajos niveles de rotación del activo, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, aerolíneas, entre otras. La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad o rapidez en que el inventario de una empresa se convierte en efectivo. Se calcula como la razón entre el costo de los bienes vendidos y los inventarios en sus diferentes etapas. La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de los inventarios de la empresa. Este indicador indica en promedio cuántas veces se consume o se utiliza el inventario promedio de la empresa durante un año. Es decir, un número de 7.1 indica que en promedio el inventario se rotó 7.1 veces en un año. Un indicador complementario es la edad promedio del inventario, que se calcula como la razón entre 365 días que tiene un año y la rotación de inventario. El valor resultante indica el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. La rotación de cuentas por cobrar indica el número de veces, en promedio, que se les cobra a los clientes en un año. Se calcula como la razón entre las ventas a crédito y las cuentas por cobrar. Por ejemplo, una rotación de cuentas por cobrar de 6,2 indica que en promedio en un año se les cobra a los clientes 6,2 veces. El periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar es útil para evaluar las políticas de crédito y de cobro. Se calcula dividiendo 365 días que tiene un año entre la rotación de cuentas por cobrar y el resultado indica el número de días promedio que se tarda la empresa en cobrarle a sus clientes. Un dato de 59,7 indica que en promedio la empresa tarda 59,7 días en cobrar una cuenta. La rotación de cuentas por pagar indica el número de veces en promedio que se le paga a los proveedores en un año. Se calcula como la razón entre las compras a crédito y las cuentas por pagar. Por ejemplo, una rotación de cuentas por pagar de 10.1 indica que, en promedio, en un año, se les paga a los proveedores 10.1 veces. El periodo promedio de pago o antigüedad promedio de las cuentas por pagar se calcula dividiendo 365 días del año entre la rotación de cuentas por pagar y el resultado indica el número de días promedio que se tarda la empresa en pagarle a sus proveedores. Un dato de 45.1 indica que en promedio la empresa tarda 45.1 días en pagar una cuenta. Ahora continuamos con el endeudamiento.
La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. En general, un analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque éstas comprometen a la empresa con un flujo de pago contractuales a largo plazo. Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de que no cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos. Debido a que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de distribuir las ganancias entre los accionistas, tanto los accionistas actuales como los futuros deben prestar mucha atención a la capacidad de la empresa de saldar sus deudas. En general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza una empresa en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento. Si la deuda que utiliza la empresa aumenta, mayores serán su riesgo y su rendimiento esperados. El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. A mayor índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. El índice de endeudamiento se calcula como la división entre los pasivos totales y los activos totales. Un valor de 0,47 indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad de sus activos con deuda. Cuanto mayor es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento. Sin embargo, el nivel de riesgo de la empresa aumenta entre mayor sea la diferencia respecto al indicador de deuda que presente la industria o el sector. La cobertura de intereses mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cubrir con sus obligaciones de intereses. Este índice también es llamado cargo de interés fijo. La razón de cobertura de intereses se calcula como la división entre las utilidades antes de impuestos, intereses y los intereses, es decir, entre la utilidad operativa y los intereses. El número que se obtiene indica en promedio cuántas veces se pueden pagar los gastos financieros con la utilidad operativa. Muchas gracias. Muchas gracias.